Hola y bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy quiero conversar con ustedes sobre las variables. Cuando hablamos de variables, a diferencia de las categorías, estamos hablando de características medibles y observables que vamos a ir a observar en los fenómenos de estudio o en aquellos aspectos que queremos observar. ¿Por qué delimitamos las variables? Porque queremos que nuestra investigación pueda observar algo de manera muy concreta, diferente a las investigaciones cualitativas que de pronto miran el todo el fenómeno como algo muy complejo con demasiados elementos y se quiere tomar de manera natural todos aquellos elementos. En las investigaciones cuantitativas preferimos tomar algunas variables muy concretas y medirlas para ver cómo se comportan a lo largo del tiempo y si existe o no influencia entre unas variables sobre otras o hay unas que predominen e influyan en el comportamiento de las otras variables. Entonces, según el diccionario, sería un atributo, propiedad o cualidad de un fenómeno, es decir, una característica de un fenómeno que puede adoptar un número o valor, es decir, que le vamos a asignar un valor o que le vamos a dar un rango de medición. Siempre en las investigaciones, por ejemplo, que utilizan encuestas, cuando hablamos de las variables, hablamos de tomar aquellas características que se van a observar y asignarles un valor de medición, cómo la voy a medir o cómo la voy a contar. Esta variable puede cambiar a lo largo del tiempo y es esos cambios los que yo quiero observar para mirar efectivamente cómo se comporta el fenómeno. Hablemos de un fenómeno muy sencillo. A ver, todos nos hemos subido a la escala y sabemos cuánto pesamos, ese número que fluctúa a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos algunas estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Prosperidad Social, donde ellos han analizado a lo largo de varios años la misma variable, cuánto pesa la gente, y ese peso puede estar en un rango de delgado según el índice de masa corporal o exceso de peso. Entonces nos presentan, miren que a partir de una sola variable llamada peso, cuánto pesa, se pueden desagregar todos estos datos. Primero, observar a lo largo del tiempo, las personas son cada vez más delgadas. La respuesta sería no, porque aquí vemos que el índice de personas delgadas ha disminuido. A lo largo del tiempo, las personas tienen más exceso de peso. La respuesta sería sí, porque aquí vemos en esta otra tabla que la tendencia a aumentar el exceso de peso ha subido en la población, es decir que 56,5% de la población en Colombia tendría exceso de peso. Si queremos comprender más el fenómeno, podemos combinarlo con otras variables y ahí es donde empezamos a cruzar variables. Miren que tenemos una sola variable, peso, pero ese peso lo podemos ver a nivel nacional, cómo ha fluctuado. En este caso la delgadez, miren que ha disminuido, o si vamos a mirar el exceso de peso, aquí en esta otra tabla, lo podemos mirar cómo ha aumentado a nivel nacional de un 45,9% en el 2005 a un 56% en el 2015. Ahora bien, podemos analizar esa misma variable y aquí la vamos a cruzar, variable peso, la vamos a cruzar con variable sexo. ¿Cómo se comporta esta variable en hombres? Bueno, en los hombres ha aumentado. Ahora en mujeres también podemos observar que ha aumentado. Allí ya podríamos empezar a hacer otros análisis, como por ejemplo mirar en cuál de los dos aumentó en mayor proporción o en mayor medida con relación al punto inicial y el punto final. Entonces miren que de una sola variable estamos sacando toda una serie de análisis que podrían ser útiles en nuestras investigaciones. Siempre iniciamos con variables sociodemográficas como sexo, edad, nivel educativo. También podemos tener en cuenta el salario. En Colombia hablamos del estrato social, nos referimos a el barrio, qué condiciones tiene y qué categorización tiene de ingreso económico según el estado. Entonces en Colombia hablaríamos de estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y eso nos habla de una condición económica. O también podemos hablar del nivel del Sisbén, que en Colombia también significa una estratificación que hace el estado sobre los ingresos de las personas para acceder al sistema de salud. Entonces, iniciamos casi siempre con estas variables sociodemográficas que luego nos van a permitir comparar las otras variables que tenemos, como en este ejemplo la variable peso, cuánto pesan las personas. Y miren que acá siguen desagregando el dato. ¿Será que pesan más en la cabecera municipal, es decir, en las ciudades principales? Efectivamente, si lo comparamos con el resto del país, que serían las zonas rurales, pues pesa más, es decir, hay mayor exceso de peso en las cabeceras municipales. Miren la diferencia.
47 a 41 en el 2005 y en el 2015 de 57 a 52. Sin embargo, vemos que en el resto del país, en las zonas rurales, pues también se está dando una tendencia al aumento de peso y al exceso de peso en la población. Y aquí nos dan otra variable, lo compararon con el grupo étnico al cual pertenecen las personas. Por ejemplo, si son afrodescendientes, entonces estaríamos hablando de 57,4% de la población está en condición de exceso de peso. Es muy similar a la estadística nacional. Si lo miramos acá, 57, 56, en realidad es muy normal. Pero vemos una diferencia significativa en las comunidades indígenas. En ellos también hay un aumento de peso en la población, pero no tanto como en la población nacional, ¿no? Como en el promedio nacional. Y el promedio nacional estaría aquí en la población que no se identifica con ninguna pertenencia étnica. Entonces miren lo que tenemos, una variable, peso. ¿Y con qué la relacionamos? Con el sexo, con la población según donde vive, la podríamos relacionar también con el estrato económico, eso sería muy interesante. Y de esa manera hacemos todo un análisis a partir de una serie de variables que queremos observar y mirar cuáles variables inciden en este fenómeno que yo esté estudiando. Hablemos de otras variables. Cuando hablamos de variables, pues tenemos que observar de manera profunda el fenómeno. Entonces, si la tarea que tienen hoy es esa, pensar en las variables de su encuesta, pensar en las variables de su estudio, busquen un experto en el tema, porque ese experto seguramente ya ha sacado cuáles son esas variables y ha observado el fenómeno a profundidad. Lo que hacemos es leer muchos conceptos sobre este fenómeno que queremos observar y luego sacar todas las características que podría tener este fenómeno. Por ejemplo, aquí tenemos el índice de desnutrición crónica que ha elaborado la Fundación Éxito, pues a partir de muchos autores. Ese proceso de leer teorías y luego descomponerlas en los aspectos más pequeñitos que se pueden observar y medir, se llama operacionalizar las variables. ¿Qué es operacionalizar esas variables? Es precisamente partir de un concepto que es algo complejo, que es algo muy general, que es algo abstracto, para descomponerlo en esas características que son medibles y observables. En esta gráfica podemos ver cómo es esto que les estoy diciendo, pasar de un ejemplo de un concepto muy grande, muy amplio, muy complejo, a separarlo en dimensiones, indicadores y variables. Por ejemplo, pensemos en la Organización de las Naciones Unidas que mide el mundo y mide el desarrollo humano. Ese desarrollo humano es un concepto bastante complejo. ¿De qué se trata? De una dimensión que tiene que ver con la esperanza de vida, luego otra dimensión que tiene que ver con el nivel educativo y otra dimensión que tiene que ver con la producción de riqueza. Por ejemplo, a nivel de esperanza de vida, ¿qué tipo de variables estamos mirando allí? Por ejemplo, allí podríamos mirar el porcentaje de nacidos vivos, podríamos mirar el promedio de edad de muerte, es decir, a qué edad mueren los hombres, a qué edad mueren las mujeres y de qué causas son esas muertes. Y eso nos está hablando de la calidad de vida de ese país, de la calidad del sistema de salud. Pasemos a hablar de la dimensión educativa. ¿Qué aspectos podemos mirar? Podemos mirar, por ejemplo, qué porcentaje de personas están alfabetizadas en ese país. Esa sería una variable. Pero también podemos mirar de todos los años de escolaridad posible, cuántos años hacen las personas. Por ejemplo, en Colombia nosotros hacemos un nivel de transición y luego 5 años de primaria y luego 6 años de bachillerato. Es decir, que una persona desde los 5 años hasta los 16, 17 años en Colombia, para tener la educación básica, tendría que cursar 11 o hasta 13 años, dependiendo si hacemos a nivel preescolar algunos años de preparación. Entonces, de esos 11 o 13 años, ¿cuántos años cursa el promedio nacional de la población? Ahí tenemos, por ejemplo, que cursan 9 años. Digamos que muchas personas abandonan la escuela en sexto o en noveno grado. Entonces, eso me habla de que no toda la población está logrando tener acceso a un nivel educativo básico. No estoy hablando de educación superior, técnica, tecnológica o profesional. Allí la disminución es mucho mayor, ¿no? Porque son pagadas y las personas no tienen acceso a estos sistemas. Entonces miren que aquí estamos mirando en lo que tiene que ver con la dimensión educativa, hay varias variables. También podríamos mirar la tasa de matrícula bruta. ¿Qué es eso? De todos los niños de Colombia que tienen 6 años, ¿cuántos están efectivamente matriculados en primero de primaria? Eso me habla del acceso que tiene la población a la educación.
Entonces miren que para hablar de educación estoy hablándoles de alfabetización, número de años cursados por la mayoría de la población y tasa de matrícula. Ahí tenemos varias variables que nos están contribuyendo a entender un concepto como es el nivel educativo de la población. Y finalmente hablemos de la producción de la riqueza de un país. Ahí podemos mirar, por supuesto, el Producto Interno Bruto, que sería como el principal indicador a nivel internacional, pero también está el tamaño de la población. Por supuesto, en este caso, ¿qué es el ingreso bruto per cápita? Es decir, tomar el ingreso bruto de un país, el Producto Interno Bruto, y dividirlo por el tamaño de la población. Ahí estamos también uniendo dos variables. Como pueden ver, entonces, el índice de desarrollo humano es un concepto complejo que se está desagregando en tres grandes dimensiones, que a su vez se desagregan en muchas variables que se pueden observar y medir para elaborar ese índice y llegar a la conclusión de cuál es el nivel de desarrollo de un país. Aquí hay otro ejemplo de cómo hacemos estos ejercicios. Estos ejercicios inician por definir primero cuál es la variable. Este es un ejemplo que está en el libro de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista. Y ellos por lo menos sugieren que uno cuando va a buscar esas variables, primero delimite eso, ¿no? Las variables, las dimensiones, qué significan, cuáles son los indicadores y finalmente en la encuesta, porque estamos pensando en función de una encuesta, en la encuesta o en el instrumento que yo voy a aplicar, qué preguntas voy a hacer. De esa manera yo puedo plantearle cada pregunta a cada variable y asegurarme que de pronto en una sola pregunta no estoy poniendo 2 o 3 variables, porque eso haría que el estudio sea poco confiable si estamos midiendo varias variables con la misma pregunta. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la información que recibe es oportuna y es pertinente. Ahí estoy metiendo dos variables en una sola pregunta. Ustedes me podrían decir si es pertinente porque me llama la atención la información, es de mi interés, pero no es oportuna porque me mandaron una información de una convocatoria que vencía ayer. Entonces, la información no fue oportuna, pero sí fue pertinente. Por esa lógica, yo no puedo poner las dos palabras en la misma pregunta. Siempre que pensemos en esas variables, tenemos que asegurarnos de sacar muy bien la lista de variables, entender qué significa cada una y cómo vamos a redactar esa pregunta para asegurarnos de que la pregunta efectivamente le está respondiendo a una única variable y que las opciones de respuesta efectivamente también nos sirven para responderle a esa variable. Y luego ya con esto podríamos pasar a diseñar las encuestas, que es la parte, digamos, que con la cual podemos continuar con nuestro proyecto de investigación. Tenemos un ejemplo. A mí me gusta iniciar con el objetivo específico para saber qué es lo que queremos abordar. Luego hablamos de esos grandes indicadores o dimensiones. Aquí estamos hablando de los datos sociodemográficos. De pronto podrían eliminar alguna de estas dos columnas o también podemos buscar los conceptos. Aquí en este ejemplo hablar en general de lo sociodemográfico y luego podríamos poner uno por uno los conceptos de estas variables que finalmente son las que vamos a medir. Vamos a medir la variable edad. Tengo que tener un rango de medición. ¿Cómo voy a medir la edad? Con números de 0 a 100, por ejemplo. O si digo que mi población es solo población adulta, pues yo pongo de 18 años en adelante y le pido a las personas que me respondan con un número. O también, si ustedes quieren y es más fácil, pueden generar rangos de edad, por ejemplo, de 18 a 25, de 26 a 35 y así sucesivamente ustedes generarían los rangos para que las personas puedan contestar. Con relación al sexo, lo mismo. Podrían poner solamente femenino y masculino o podrían poner también una visión más amplia y hablar de géneros, si eso es algo que les interesa a ustedes o si es algo que ustedes desean medir o si definitivamente no tiene nada que ver con su investigación, pueden omitirlo, eso también es posible. Esta investigación era con estudiantes, por eso preguntamos por la facultad, la carrera, el semestre. Estrato económico, para las personas que no sean de Colombia, tiene que ver con una clasificación económica que se hace de la zona en la cual usted vive, que tiene un número de 1 a 6, entonces aquí hay un rango de medición también que es numérico. Trabaja, básicamente la respuesta era de sí y no, eso sería otra manera de medir, dicotómica. Estado civil, le damos las opciones de respuesta, casado, soltero, viudo, en fin. Y en seguridad social nos referimos a de qué manera está afiliado al sistema general de salud, que en el caso de Colombia puede ser contributivo, subsidiado,
un régimen especial o medicina prepagada. También nos habla de aspectos económicos del sujeto, que si puede o no puede acceder a determinados mejoras en esos sistemas de salud. Y luego pues lo planteamos a manera de preguntas, como pueden ver aquí. Existen otros rangos de respuestas y de medición, como los veíamos de pronto en este ejemplo anterior de Sampieri, donde ellos nos hablan de un rango como totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. También podríamos manejar escalas, preguntas dicotómicas. En todos los casos, lo más importante es que usted defina cómo se va a medir, porque siempre intentamos que las respuestas sean cerradas y que el sujeto tenga una opción de respuesta. Esto va a facilitar más adelante el diseño de la encuesta y la tabulación de la encuesta. Hasta aquí está lo que quería contarles hoy de variables que, retomamos, son las características medibles y observables de un fenómeno. ¿Cómo las hago? Leer la teoría, leerla a profundidad, sacar todos aquellos aspectos que los teóricos me están diciendo y luego a partir de mis objetivos empezar a determinar cuáles son esas dimensiones de análisis e ir sacando esas variables para plantear las preguntas que voy a poner en mi encuesta. Esta presentación fue elaborada con el texto base de Sampieri y también con el diccionario de metodología de la investigación científica. Espero que les haya sido útil y los veo por supuesto en un siguiente episodio de metodología de la investigación. Chao, chao.